Entonces, no sé si más o menos eso responde a la pregunta de Diana. Más o menos, ¿cuál es la duda, Diana? ¿Qué sería lo que no queda claro en este caso? Si la sal de la que estamos hablando es una sal que puede ser un ácido, una base conjugada o un ácido conjugado, entonces también dependería ahí de la K. También depende de con lo que lo esté valorando, ¿verdad? Porque si es una sal anfótera, podría ser ácido, podría ser básico. Entonces va a depender, dependiendo de en qué dirección lo esté valorando, puedo tomarlo en cuenta como la KB o como la K, cualquiera de los dos. Pero entonces sí va a depender de esas constantes de disociación al final de cuentas en la curva de valoración. Entonces, de hecho, yo resolví un problema así de mezclas la vez pasada, que era con carbonatos. Entonces ahí más o menos vimos cómo distinguir los diferentes tipos de mezclas y también cómo saber cuál protón se valora. Entonces yo sé cuál protón se valora primero y a cuál reacción corresponde basado en la pK. Entonces, con mucho gusto. Cualquier cosa, Diana, también está la clase de la vez pasada que está también en la biblioteca de tutorías, que está, espere para ver, estaba en la, cualquier cosa acá, la clase de la vez pasada en la tutoría 13 también está eso explicado un poco. Y también hay un ejemplo parecido en esta otra que está acá. Entonces, cualquiera de esos dos videos también les puede ayudar un poco con eso. Steven tiene la mano levantada. Sí, pero yo tengo varias consultas con respecto a la parte 1. Bueno, primero en la parte 1.1 empezamos bien. Nos están pidiendo las reacciones balanceadas de precipitación y calcinación. Durante el procedimiento del caso 1 se precipita eh, sulfato de calcio, el aluminio, el hierro y el hidróxido de magnesio. Eh, y bueno, no sé realmente cuáles son las de precipitación y las de calcinación, pero el problema es que estamos sacando 5 reacciones, porque no sabemos si se tienen que agregar las dos de la interacción entre el amoníaco y el aluminio y el amoníaco y el hierro. Sí, o sea, hay cuatro especies. Está hierro, aluminio, magnesio, calcio y entonces hay reacción de precipitación del hierro, del aluminio, del magnesio y del calcio y después del magnesio también hay una reacción de calcinación. Entonces Ajá, deberían ser como 5 reacciones más o menos. 5 reacciones. Sí, es que la pregunta valía 4 puntos, entonces estábamos en eso de decir, ¿cómo lo hacemos? Y yo tenía una pregunta. En una clase vimos que el amoníaco precipitaba el aluminio como óxido de aluminio 3. Ujú. Entonces, no sé cómo plantear bien esa ecuación porque sería aluminio más NH3 va a ser amoníaco de aluminio, algo así por el estilo. 3. O Ujú. tendría que agregar como el agua. Aluminio más agua más amoníaco va a ser tal cosa. Sí, me suena más como la segunda. Ajá, sí. Porque para formar un óxido, obviamente ocupa oxígeno. Sí, es que recordemos que el amoníaco funciona como una base. Tiene un equilibrio con el hidróxido de amonio, entonces va a ser básica el amoníaco. Entonces, sí, lo que haría es basificar el medio, básicamente. Ok. Sí, como que absorbe los iones OH del agua, entonces, entonces deforma la especie de aluminio, óxido de aluminio 3. Sí, por ahí. Y bueno,
Teníamos también dudas con la parte de las etapas de precipitación de hierro y aluminio sobre los de pH. Sobre alguna recomendación, ¿sería algo más teórico con respecto a la sobresaturación relativa o son más algo así como específicamente de estos compuestos, como que se forman hidróxido de algún estilo? Vean que hay un factor ahí importante en esta pregunta y es el factor pH. Entonces, lo que les recomendaría es buscar los diferentes sales de o sea, los diferentes iones, aluminio, hierro y estos, a qué pH usualmente suelen precipitar. ¿Hay tablas de eso, profe? Se puede encontrar, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí es bastante sabido más o menos en qué rangos no son solubles o precipitan como hidróxidos, además. Sí, sí está disponible. Ok, perfecto, sí, no sé, no tenía la menor idea que existía. Y con la pregunta 1.6, yo estaba investigando y era algo relacionado con el carbonato de magnesio. Si no se calcina bien, porque no se eliminan los carbonatos. Entonces, ya con el carbonato de magnesio ya hice una investigación y vi que tiene ciertas propiedades que pueden ser beneficiosas. Entonces, va por ahí, ¿verdad? Como por el carbonato de magnesio y la descarbonatación. Ay, no sé. No sé cuáles son sus propiedades beneficiosas. Sí, pero yo creo que sí va por ahí porque tengo varios documentillos que dicen. Ok, ok. No sé, la verdad. No sé qué responderle. Lo que le puedo decir es justificar, digamos, cualquier cosa que vayan a poner. Y si no es conocimiento sabido, generalmente, justifíquenlo siempre con referencias. ¿Alguna otra consulta? Listo. Estaba Alejandro, creo que era, pero ya no lo veo, como que se desconectó. Profe, Ajá, ¿me escucha? sí. Es que bueno, en la parte del caso 2, tengo una consulta en la parte de la descripción del procedimiento que tenemos que hacer con un pH, para hacer el amortiguador con un pH de 6, que no me acuerdo muy bien. Eh, Nosotros para ese tratamiento tenemos que usar equipo exacto o puede ser como un beaker, una bureta. En la pregunta que era, ¿cuál fue la que me dijo? En la 2. No sé si me puede repetir un toquecito, Alejandro, es que no lo escuché bien. Profe, Alejandro está en mi grupo y dice que se le fue el internet. Entonces, Ah, corazón. ¿Alguien escuchó qué fue lo que dijo? Es que yo me distraje y no escuché. Caso 2, profe, Ajá. de que se había que usar equipo exacto o se puede usar una bureta o lo que sea. Carbonatos de pH 6,50. Entonces, en este caso, normalmente para preparar buffers no se requiere usar este equipo tan fino, ¿verdad? Se puede usar así como más aproximado en realidad. No hace falta ser extremadamente fino en la preparación. Porque normalmente se preparan más que todo, hay que usar como balance granataria y cosas así, entonces ya no es como tan fina la preparación. Si es bueno, obviamente, al final decir que uno revisa el pH con un pHímetro, ¿verdad? Como para cerciorarse que esté correcto. Entonces se ajusta el pH final usando un pHímetro siempre. Hay una pregunta de Paula, dice, en el caso 1, yo estoy un poco confundida porque en el párrafo 2 del procedimiento se habla de usar amoníaco como precipitante para separar hierro y aluminio, pero no entiendo dónde sale el hierro y el aluminio.
Es que o sea, lo que pasa ahí, Paula, es que el mineral inicialmente, lo que se disuelve, ¿verdad? Inicialmente trae también esos contaminantes, trae calcio, magnesio, aluminio y hierro. Entonces la idea es ir haciendo precipitaciones selectivas para eliminar las interferencias y que al final, cuando me precipite solo el magnesio, y que yo pueda obtenerlo lo más puro posible. Un poco esa es como la idea del problema. Entonces, por eso es que se hace como esta, que se suele llamar precipitación selectiva de compuestos. ¿Alguna otra consulta? Sí, sí, es que trae los contaminantes, exactamente. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Así general. Nada más, algo muy importante que tenía que decirles antes de que se me olvide. Si les están pidiendo, y esto es muy importante, si van al libro, a la página 214, entonces ahí viene la fórmula. Miren esto. No, mentira, no era esto. ¿Dónde venía la fórmula? Quiero para ver si me encuentro. Bueno, creo que también estaba en las clases, pero para ver dónde era. Creo que era esto. Aquí está. Entonces era la última. No, no sé dónde era que estaba. Ah, creo que era acá. Ajá, es esta. Entonces, muy importante que tomen en cuenta esto para el examen, porque si van a como tomarles en cuenta esto, entonces para que pongan atención a este punto es muy importante. Entonces, yo les había hablado que se puede usar esta fórmula para calcular el pH cuando estamos en el primero y segundo punto de equivalencia de un ácido poliprótico, por ejemplo, como el ácido fosfórico. Entonces lo hemos calculado usando esta fórmula de que el pH es igual a un medio de pKa1 más la pKa2. Ahora, esa fórmula es una aproximación de otra fórmula, que es esta fórmula que está acá arriba. Entonces, esta fórmula se puede simplificar en esta otra que está en verde, solamente si se cumplen con dos requerimientos. Una es que la concentración de la sal entre la Ka1 sea mucho mayor a 1 y que la Ka2 por la concentración de la sal sea considerablemente mayor que la KW. Entonces, estas dos condiciones, de hecho, las pueden encontrar en el libro. Nada más que no me acuerdo en qué página era. Creo que es en la página... Creo que es en la 214, donde viene esto. Entonces, lo que sí está pidiendo Mario Esther para efectos del examen es que si van a usar esta fórmula, que es la simplificación, la de pH es igual a un medio de pK1 más pK2, que entonces corroboren que los supuestos sí se cumplen. O de lo contrario, si no se cumplen, tienen que usar la fórmula completa. Entonces, para que lo tomen en cuenta a la hora de resolver el examen, que tomen en cuenta eso.
Entonces, solo usan la fórmula aproximada si se cumplen con los supuestos. Entonces, si están pidiendo en el examen que revisen que esos supuestos si se cumplen, digamos. Entonces, porque lo que sí está insistiendo bastante Maricela en este caso es que si vamos a usar una fórmula aproximada, que no la usemos como al tarantantán, ¿verdad? Sino que corroboremos que en lo que se basa esa aproximación realmente es válido. Porque de lo contrario, entonces no es válido aplicar la fórmula simplificada. Entonces, nada más para que tengan eso en cuenta. ¿Alguna otra consulta? Si no, lo que podemos hacer es dividirnos como en los subgrupos y cualquier cosa, entonces vemos las dudas ya más individualmente. ¿Qué tal han visto el análisis de casos? ¿Lo ven complicado? Más o menos. Me parecía muy inocente y ya después de entrarle ya no está tan inocente, principalmente el caso 2 y el 3. Porque en realidad esos ejercicios son bastante conceptuales. Entonces, ¿qué les recomiendo? Repasen la parte más conceptual, por ejemplo, estas clases que yo les había subido acá sobre curvas de evaluación hacia base. ¿Qué les recomiendo también? Siempre cuando estén haciendo esos problemas, lo que les he hecho la vez pasada, traten de ubicarse en dónde están en la curva de valoración, si le pegan un determinado pH. Imagínense como si fuera una valoración y en dónde me estaría ubicando en la curva y entonces cómo calculo el pH en ese punto. Eso siempre es como el approach que es un poco más visual y como más sencillo para saber qué tipo de fórmula tengo que aplicar en ese caso. Entonces, estos serían como mis consejos para que no se pierdan así como mucho. Siempre es bueno como ubicarse dónde está uno en esa curva. Porque eso también le permite darse cuenta qué constantes tengo que usar y cuáles especies son las que tengo que tener en ese punto. Entonces, voy a crear los rooms y cualquier cosa, entonces, puedo ir pasando aclarando dudas que tengan ya más específicas. No sé si ya tienen cálculos o cosas así, podemos verlos ahí un poco. Profe, una consulta. Sí, El viernes se entrega a las 5, ¿verdad? El examen. exactamente, sí. Y ¿verdad que no se haría reunión? El viernes no habría clases, sería solamente la clase de hoy, o si tiene más dudas, sería por correo, cualquier cosa. Ok. Está bien, gracias. Bueno, Profe, antes de que crees los rooms, recuerde permitir el compartir pantalla. ok, sí, tienes razón. Listo. Profe, ¿me puede agregar al grupo 6? Profe, Sí. si ya no me acuerdo cuál es el room que me toca a mí, creo que es el 4, pero es que no estoy seguro. ¿Quién me está hablando? Carlos, Daniel. Sí, Ay, a ver. Ay, sí que yo no me acuerdo, pero para ver. creo que era el 4. Esa información estaba como en el bloque 2, creo que era. Ah, ya me acuerdo, eso también estaba con cuando usted dio los grupos, ¿verdad? Sí, Ah, ok, ya reviso, gracias, profe. Profe, ¿me puede agregar al grupo 6? voy. Sí. Pues,
Hola, buenas. Hola, profe. Profe, tenemos ahí varias dudas, nada más voy aquí a empezar a ver cuáles eran. Ok, profe, digamos, una pregunta, creo que era en el caso 2 tenemos que usar la la K1 o la K2 cuando usamos, digamos, la fórmula del pH. En la 2, Ajá. eso no lo puedo responder. Mi consejo en este caso sería, fíjense en dónde tienen que ubicarse en la curva de valoración. Imagínense que es como si estuvieran valorando. Entonces usted dice, bueno, si este ácido fuera prótico, entonces ¿dónde estaría el primer protón, el segundo protón? Bueno, en este caso es como al revés, porque en realidad era hidrógeno carbonato. Entonces, bueno, depende cómo lo vean. Pero, entonces, ubíquense en la curva. Entonces, ¿dónde está la primera inflexión? ¿Dónde está la segunda inflexión? ¿Cuál es la pK aquí? ¿Cuál es la pK acá? Y entonces, si yo estuviera haciendo esa valoración, ¿en qué punto de la curva estaría? Y entonces, cómo se calcularía el pH en ese punto? Ah, ok. Era como mi sugerencia. Chiquillos, ¿cuál era la de la sal? Es que no me acuerdo. La pregunta de la sal. Creo que era de esa misma reacción del ácido carbónico. Lo estoy buscando. Creo que era esta. ¿Ocupas que te deje compartir pantalla o cómo? ¿No se ve la pantalla? No, bueno, ahora sí. Ya. Yo hace Creí rato que sí estaba se yo, veía. que tengo que ver. Creí que sí se veía, profe. Bueno, aquí nuestra duda es que tenemos esta reacción, pero no estábamos seguros si el ácido carbónico se podía considerar como la sal, como el ácido conjugado. En este caso, sí se puede. Pero como estamos trabajando con sustancias básicas, deberíamos darle vuelta o usar KB, ¿verdad? ¿En qué parte de la pregunta es esta? Ya voy, profe. Aquí lo que estábamos tratando de hacer era averiguar cuánto se ocupaba del ácido para llegar al pH de 6,5. Ok. Sí, entonces, esto acá sería con HCl. Ok, la cuestión es así. Con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, hay una versión de la ecuación de Henderson-Hasselbalch con la pK y también una versión con la KB. Mientras las dos dan exactamente lo mismo. Entonces, mientras usted use la KB que es o la pK que es, ambas tienen que darle lo mismo en realidad. Entonces, todo está en que usted escoja apropiadamente cuál es la pK que tiene que utilizar y también cuál es el que tiene que considerar como el ácido y cuál tiene que considerar como la base en cada caso. Pero básicamente, si utilizara una forma o la otra, las dos deberían dar exactamente igual en la respuesta. No sé si eso más o menos aclara la duda. Pero, profe, yo es que no sé, digamos, si en ese caso se usaría el, el ácido carbónico como ácido, entonces es
la pK del ácido carbónico, digamos. Ajá, tendría que usar la pK del ácido carbónico. ¿La pK cuál? Eso es lo que tiene que ver, si tiene que usar, entonces en ese caso, ¿cuál pK? Ok. Sí, es que ahí es donde se me hace como más enredo. O sea, básicamente usted en una curva de valoración, si usted está en la región de la pK1, si usted hace los cálculos con la pK1, le daría lo mismo si lo calcula utilizando la KB2. Recuerde que la pK1 y la pK1 y la KB2 están relacionadas. Si multiplico una por la otra, las dos me dan KW. Entonces, las dos son dependientes, entonces si utilizo una fórmula o la otra, las dos me deberían dar el mismo resultado. Nada más que yo tengo que ver cómo hacerlo apropiadamente en ese caso. Entonces, eso es como la cuestión ahí. Nada más tienen que lograr diferenciar bien cuál es la constante de acidez que tengo que utilizar en cada caso. Si estoy en la primera pK o en la segunda pK. Entonces, por eso les digo que lo mejor es siempre ubicarse donde estoy en la curva de valoración. Entonces, veamos, por ejemplo. De hecho, si uno busca... Yo lo que hago siempre, a mí me gusta ir como lo práctico. Yo siempre voy y busco en internet, por ejemplo, vamos a buscar carbonato filtration curve. Y entonces, si ustedes vienen acá, ustedes pueden encontrar acá las curvas para carbonato. Entonces, por ejemplo, ven acá. Entonces, acá tengo el primer punto de inflexión a pH como 3,7 y el segundo punto de inflexión a pH como 7,6. Esto es viéndolo como base, ¿verdad? Lo estoy valorando como una base. Entonces yo a partir de eso puedo tener una idea de dónde me tengo que ubicar. Digamos, pH 6,5 sería más o menos como por acá. Entonces quiere decir que tengo H2CO3 y HCO3 menos. Esas son las especies que estarán ahí presentes. Entonces quiere decir que yo puedo utilizar la Ka que esté relacionada con estos o la KB que contenga estos. Cualquiera de esos dos para hacer el cálculo. Ok, ok. Entonces, digamos que podemos buscar eso ahí en internet. Sí, digamos, como para ayudarse visualmente, existen como estas gráficas de carbonato, como para tener una idea de dónde están ubicados y dónde están haciendo ese cálculo de pH. Eso es como mi consejo siempre, busquen las curvas de valoración porque eso ya existe y tengan una idea como en qué parte, en qué región es que están en la curva y entonces basado en eso, con lo que hemos visto en clase, decir, ah, bueno, en tal región se calcula el pH de cierta forma, en tal región se calcula de cierta otra forma. Ok. Y yo creo que era eso, no sé si alguno otro, ¿me acuerda otra duda? Creo que en la última, sí, es que digamos en el caso 3 se habla de 2 puntos de equivalencia, digamos. Pero si hubiese un tercer punto que tiene una constante muy pequeña, entonces digamos que no se puede valorar, igual hay que calcular el pH en ese punto. Es que después viene otra pregunta que dice calcula el pH en todos los puntos de equivalencia. Entonces no sabemos si hay que hacer ese tercer punto también, aunque dentro del problema solo se hable de 2. A ver. Calcula el pH en cada punto de equivalencia. Este es el ácido fosfórico, lo que están valorando, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, basado en esas especies de fosfato. Sí debería ser capaz de calcular ese punto, en realidad. Es bastante pequeño, pero sí debería ser factible como al menos calcularlo. Ah, sí, ok. Sí, es que no sabíamos o sea, si había que incluirlo o no. Sí, 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 sí debería ser posible. Y no sé si había otra más. Lo de las gráficas también. Eh, la otra pregunta que teníamos, profe, es que nosotros hicimos como las gráficas para saber lo de los compuestos. Entonces,
que si nada más lo justificamos sin la gráfica o tenemos que poner como la de cada mezcla o la de cada sustancia sola. Lo que ustedes necesiten para justificarlo, súper bien, o sea, no hay problema. O sea, mientras ayude a la justificación, pueden poner las gráficas si desean o no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, si no las incluimos, no hay problema. Si no las incluyen, no hay problema, siempre y cuando esté como bien explicado, eso sí. Ok, O sea, que esté bastante sólida la explicación. ok. Yo creo que eso era todo, profe. Listo. Bueno, cualquier cosa por aquí voy a estar. Muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. bueno, chao.